El Gobierno aprueba esta mañana en un Consejo de Ministros extraordinario la segunda fase de la reforma de las pensiones. Reforma que cuenta con el apoyo de Bruselas y el respaldo de los sindicatos UGT y comisiones obreras, pero no con el acuerdo de la COE. La patronal cree que lastrará la competitividad de las empresas y afectará al empleo. Además de ampliar a 29 los años de cotización para el cálculo de la pensión, la reforma contempla también una subida de las bases máximas y de las aportaciones al Fondo de Reserva para garantizar la sostenibilidad del sistema. Hola, ¿qué tal? Precisamente esa reforma de las pensiones va a ser el tema de nuestro tiempo del análisis, pero también en el programa de hoy vamos a hablar de las consecuencias de la quiebra del Silicon Bank. Hay temor al contagio, de hecho el banco suizo Credit Suisse ha sido una de las víctimas de esta crisis. Le vamos a preguntar al profesor de la Universidad Europea, José Manuel Corrales. Y hoy el Congreso de los Diputados aprueba definitivamente la Ley de Bienestar Animal, que, si recuerdan, finalmente no incluye a los perros de caza. Pues bien, PACMA alerta de un repunte de casos de maltrato a estos animales. Luego nos va a detallar más acerca de este asunto. Y nos vamos a ir a León, porque allí esta mañana ha tenido lugar un homenaje a los sanitarios y a las víctimas de la pandemia cuando se cumplen 3 años del decreto de estado de alarma. Luego vemos en qué ha consistido ese homenaje. Aquí comienza Está pasando. Llevamos toda la semana hablando de la reforma de las pensiones y hoy el Gobierno aprueba en un Consejo de Ministros extraordinario ese texto de la segunda fase que aún quedaba pendiente, Eduardo. Sí, Pilar, como veníamos adelantando estos días pasados, el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana en una reunión extraordinaria la reforma de las pensiones. Ya saben que ayer el ministro José Luis Escrivá y los sindicatos UGT y comisiones obreras cerraron el acuerdo del que se ha descolgado la patronal COE. Culmina de esta manera la reforma del sistema público de pensiones, que sube las bases máximas de cotización y establece 2 opciones para calcular la cuantía de las pensiones. A esta hora de la mañana, después de esa reunión extraordinaria, comparece en rueda de prensa la portavoz de Gobierno y también el ministro José Luis Escrivá. Escuchamos el comienzo de esa rueda de prensa en directo. Que desgraciadamente son las que tienen más discontinuidades en sus carreras profesionales, asociadas en general a los momentos en que tienen hijos. Lo que hacemos es un sistema por el cual en esos periodos de laguna vamos a extender extraordinariamente el periodo en el cual se les rellena con cotizaciones, y además con cotizaciones en los primeros años más altas que en el momento actual. Por eso es un sistema que introduce unos elementos de equidad que yo creo que estaban necesitados en nuestro sistema. Detalla el ministro en este momento de la rueda de prensa ese relleno, este complemento de las lagunas de cotización, en el caso sobre todo de las mujeres. Luego lo veremos en más detalle. Aprobada, por tanto, esa reforma de las pensiones. Luego abordaremos en profundidad el tema en el tiempo del análisis. Pero antes seguimos muy atentos a las consecuencias de la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley. Aquí en Europa, el Credit Suisse perdió ayer un 30% de su valor en bolsa, aunque hoy se ha disparado casi un 33% después de pedir al Banco Nacional de Suiza un préstamo de más de 50.000 millones de euros. En España, el IBEX ha abierto con subidas del 2% tras caer ayer un 4%, y es lógico pensar si esta tormenta bancaria puede afectar a más entidades. José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, primera pregunta, profesor, ¿podemos estar tranquilos porque ya ha habido un banco europeo afectado y ayer la banca española perdió 24.000 millones de euros? La verdad es que tenemos que estar preocupados. Estamos ante posiblemente el inicio de una nueva crisis financiera, turbulencias financieras de carácter significativo, y evidentemente eso no ha quedado exclusivamente en Estados Unidos con la quiebra del Silicon Valley. El banco, que estaba muy vinculado a las nuevas tecnológicas, se ha transmitido a Suiza, a Europa, y desde luego con los problemas que ya venían arrastrándose desde hace años en el Credit Suisse, pues vamos a ver cómo
esas turbulencias en el sistema financiero se van a reproducir en las próximas semanas. Esperemos que la crisis no vaya más, porque sería muy grave que volviésemos a ver una crisis como la que padecimos hace 15 años, en el 2008. Claro, es que, profesor, a muchos nos ha recordado a la caída de Lehman Brothers en 2008. ¿Hay riesgo de que se desate otra crisis financiera? ¿Qué mecanismos tiene ahora la banca para hacerle frente? Hay riesgos y esos son evidentes. Hay riesgos de contagio. Evidentemente, en la banca, en el sistema financiero europeo, ahora hay más mecanismos de control, de transparencia, de regulación. Es verdad que en Estados Unidos, con la primera caída del Silicon Valley, se relajaron, a partir de una directiva de la administración Trump, se relajaron esos mecanismos de control y de regulación bancaria. Pero en estos momentos en Europa esa situación no se da. Es cierto que Suiza, que es donde se ha producido el incidente con el Credit Suisse, no está en la zona euro y, por tanto, no está en los controles del Banco Central Europeo. Por eso ha tenido que ser el Banco Central Suizo el que ha tenido que aportar liquidez, 50.000 millones de euros. Pero también es verdad que en la crisis financiera del 2008 tardaron meses en tomar decisiones y parece que ahora se están tomando decisiones de una manera más rápida. Pero la clave, desde mi punto de vista, está en la reunión de hoy del Banco Central Europeo, en las decisiones que tome el Banco Central Europeo sobre la subida de tipos de interés. Claro, ahí quería llegar yo, profesor. Una consecuencia vamos a verla ya esta misma tarde en el Banco Central Europeo, que tiene que decidir cuánto suben los tipos de interés y que podría ser menos de lo previsto. ¿Qué cree que decidirá o qué sería lo que debería hacer con este escenario por delante? Algunos, desde hace un año, ya hemos criticado el hecho de que el Banco Central Europeo estuviese subiendo de forma desproporcionada el tipo de interés, porque eso lo único que servía es para introducir medidas de enfriamiento de la economía y, por tanto, era negativo para el crecimiento económico, medidas para agravar el consumo, porque se obstaculizaba el consumo a crédito, y además provocaba una situación económica que podía traer problemas financieros. Y ahora los estamos viendo. Y eso no ha servido para el objetivo que supuestamente debía servir, que era para bajar la inflación. La inflación tiene un carácter, en este momento, un carácter claramente especulativo y no obedece exclusivamente a una base monetaria. En mi opinión, lo que debería hacer el Banco Central Europeo es no seguir en esa senda de subidas desproporcionadas. Incluso sería prudente que hoy tomasen la decisión de no subir los tipos de interés, porque sería beneficioso para la economía en Europa y daría relativa tranquilidad a los mercados. Pues habrá que esperar unas horas para ver qué ha decidido finalmente Christine Lagarde. Profesor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, y aquí en casa lo que ya empieza a ser un problema es la huelga de limpieza y recogida de basura en Ponferrada. La ciudad vive hoy la cuarta jornada de paro indefinido y comienzan a verse las consecuencias. Ya se ha producido además algún incidente como contenedores volcados. El alcalde reconoce su gran preocupación por la huelga y pide a las partes que intenten acercar posiciones y que valoren la oferta que ha hecho la empresa. Una propuesta que Comisiones Obreras da por buena, pero no CGT, que desmiente que haya habido un acuerdo. El alcalde de la ciudad también ha asegurado que los ciudadanos de Ponferrada no pondrán ni un euro de su bolsillo para solucionar esta huelga de recogida de basuras. Otro problema del día a día para muchas personas es el acceso a la lectura, a los libros de texto, las materias universitarias cuando se tiene una discapacidad. La lectura fácil es una disciplina con un marcado carácter social y hoy el campus de Soria de la Universidad de Valladolid acoge el primer Congreso Internacional Discapacidad, Lectura Fácil y Traducción. ¿Cuál es el objetivo? Lucía Navas, buenos días.
Efectivamente, unas 50 personas están participando ahora mismo en este primer Congreso Internacional Discapacidad, Lectura Fácil y Accesibilidad que acoge el Campus Duques de Soria, como decís, organizado también por la Universidad de Valladolid. Estoy con Jaime Sánchez, el director de este Congreso Internacional. Le vamos a preguntar, Jaime, ¿cómo va la mañana? ¿Cómo está yendo? Bien, de momento muy bien, la verdad que acaba de comenzar y hemos tenido una acogida que no nos esperábamos, hemos tenido la suerte de tener respaldo por parte de la Facultad de Traducción, por parte de la Universidad de Valladolid también, y han respondido los alumnos de varios grados de aquí del campus, de asociaciones de Soria como Aspace, Asamir, Fadiso, y gente que vio el congreso y se ha apuntado también de manera independiente. Entonces, muy agradecido. De momento las charlas van muy bien, muy interesantes, aportan una visión diferente que no aportan los estudios que se realizan aquí, que siempre puede ser como complemento a la formación y que consideramos que muy interesante y muy necesario, tanto a nivel universitario como a nivel de transferencia hacia afuera de la universidad. Jaime, recogiendo un poco el nombre de este congreso dedicado a la accesibilidad y a la lectura fácil, como decíamos, ¿en qué se concreta en la disciplina de la traducción, la lectura fácil, por ejemplo, y la accesibilidad? Pues yo creo que parte de la idea de conseguir transmitir una información que de otra manera no es posible conocer. Entonces la traducción y la lectura fácil tienen esa misión, el conseguir llegar a más gente de una manera diferente, de una manera con quizás otra perspectiva, otros destinatarios, pero las dos con la idea muy clara de transmitir, de conseguir acercar el conocimiento, hacerlo accesible, hacerlo más fácil en el sentido de conseguir que las personas que, por la razón que sea, no puedan llegar a entenderlo de una manera, entiendan de otra y, obviamente, universalizar el conocimiento. Para esto imagino que las tecnologías son un punto de apoyo muy importante, sobre todo en nuestra era, ¿no?, para ayudar a esta labor que nos menciona. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que sin las nuevas tecnologías no sería posible. Nos lo hacen, jugando, ¿no?, con las palabras, nos lo hacen más fácil. Pero también hay que saber cómo hacerlo. Entonces estamos en ese proceso todavía de, sí, nos lo hacen más fácil, nos lo permiten, pero siguen en proceso de evolución. Todavía no conseguimos del todo, pero vamos hacia algo mejor, vamos hacia intentar conseguirla y en algún momento en el futuro se logrará. Esta tarde, además, el broche final es un taller, ¿no?, a cargo de una asociación castellano-leonesa. Además, ¿nos puedes adelantar algo de lo que se va a hacer? Pues la idea, debido a lo que he comentado antes, que como no está dentro de la lectura fácil de los estudios, es una manera de acercarlo. Entonces, se va a tratar de hacer ejercicios. Primero es un taller de iniciación, ejercicios que permitan conocer la lectura fácil, meterse de lleno en ella y ser capaces de adaptar, ser capaces de conocerlo y saber las bases y poder conseguir ese resultado de adaptar un texto. Pues ya lo veis, compañeros, profesores y alumnos se dan cita a lo largo de la jornada de hoy en este Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid, en este primer Congreso Internacional Discapacidad, Lectura Fácil y Accesibilidad. Gracias, Lucía, y muy buenos días. Bueno, y sin el presidente de la Junta, que continúa hoy su agenda en Bruselas, se ha reunido como cada jueves el Consejo de Gobierno de la Junta. Suponemos que puede haber alguna referencia a la intervención de Mañueco ayer en el Comité de las Regiones, a la reforma de las pensiones o al requerimiento del Gobierno para restaurar el SERLA. De momento, escuchamos qué dice ahora mismo el portavoz Carlos Fernández Carriedo. Miranda de Ebro, que incluyen diversas actuaciones en los 33 centros de salud de Salamanca, así como en el mantenimiento integral de la sala de rayos X y el equipo de tomografía computarizada TAC de la Gerencia de Atención Especializada en Miranda de Ebro en Burgos. Y finalmente, en lo que tiene que ver a la Consejería de Cultura, la Junta declara la Villa de Bembibre en León como bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico. Tiene aquí todas las características que ayudan y justifican este expediente de declaración de bien de interés cultural en Bembibre, el catálogo de los mismos y además el área de delimitación de esta declaración de bien de interés cultural
en un beneficio especialmente bonito de nuestra comunidad. Medidas en materia de sanidad y de cultura en esta rueda de prensa que pueden seguir ustedes en directo en la página web de Castilla y León Televisión. Y la semana que viene, a esas alturas, ya sabremos si ha prosperado o no, como es previsible, la moción de censura a Pedro Sánchez. El debate empieza el martes con los discursos de Santiago Abascal por Vox, el partido que la promueve, y de Ramón Tamames, el candidato a la presidencia. Ya conocemos su discurso publicado por eldiario.es, en el que, entre otras cosas, propondrá adelantar las elecciones generales al 28 de mayo. Hoy ambos han comparecido delante del Congreso de los Diputados. Yo me siento a gusto en una moción de censura en la que me presentan 52 diputados de Vox, porque coincidimos en lo esencial políticamente, es decir, la defensa de la unidad de España, defensa de la monarquía parlamentaria, la cuestión de la bandera también. No se comparte por los 350 diputados del Congreso. Hay algunos que quieren romper España o que quieren marcharse, y nosotros pues coincidimos en esto porque estamos muy encantados, podríamos decir, de estar en España. Por cierto, que pasado el debate de la moción de censura, Pedro Sánchez llevará a cabo una crisis de gobierno, una remodelación del Consejo de Ministros que afectará únicamente a las ministras de Industria, Reyes Marotos, y a la de Sanidad, Carolina Darias, que saldrán del Ejecutivo para centrarse en sus candidaturas a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Un Consejo de Ministros que, como les decíamos al comienzo del programa, se ha reunido hoy de manera extraordinaria para aprobar la reforma del sistema público de pensiones. Ha sido por Real Decreto y un día después de que el ministro de Seguridad Social cerrase con los sindicatos los últimos flecos, y sin el apoyo ni de la parte empresarial ni tampoco del Partido Popular. Y aprobada la reforma, Pilar, a partir de ese momento en el tiempo del análisis vamos a profundizar un poquito en las novedades y las implicaciones de este nuevo sistema público de pensiones. Sí, reforma de las pensiones, Eduardo, segunda parte de esa reforma que ya se había iniciado. El Gobierno cuenta con el respaldo de UGT y Comisiones Obreras, pero no con el de la COE. La patronal se ha descolgado porque considera que será un lastre para la competitividad de las empresas. Hoy, como bien decías, lo aprueba el Consejo de Ministros, pero también tendrá que ser corroborado por el Congreso de los Diputados. Enseguida vamos a ver los detalles de esa reforma, pero antes les presento a nuestros invitados de hoy. Son Ricardo Rodríguez, economista, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Ricardo, gracias por estar una vez más aquí en Está Pasando. Gracias a vosotros. Gracias. También está Raúl Santaeufemia, secretario de Acción Sindical de UGT Castilla y León. Raúl, gracias. Gracias, como siempre. Y Agustín Hernández, que es técnico experto en seguridad social y pensiones de Comisiones Obreras y que también ha venido en alguna que otra ocasión aquí en Está Pasando. Gracias. Gracias a vosotros, buenos días. Bueno, pues dos opciones se van a plantear para el cálculo de la pensión. Es una de las medidas más llamativas de esta reforma, pero hay más. Para saber de qué estamos hablando, Eduardo, tú nos vas a dar todas las claves. Como decíamos, faltaban algunos flecos y ayer mismo el ministro de Seguridad Social y los sindicatos cerraron el acuerdo que remata la reforma de las pensiones. Por un lado, va a blindar el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros y se refuerzan los ingresos de la Seguridad Social. ¿Cómo? Con el incremento de las bases máximas, también con la creación de una nueva cuota de solidaridad para los salarios más altos del 1% en 2025 y hasta el 6% en 2045, y mediante el fortalecimiento del mecanismo de equidad intergeneracional, que irá pasando del 0,6% al doble, el 1,2%, en 2029. Como ya hemos contado, para los próximos 20 años se establecerán dos opciones para calcular la pensión, la que más nos convenga, o la que hay ahora, los últimos 25 años cotizados, o los últimos 29 descontados, los dos peores. Esta segunda se va a desplegar progresivamente durante 12 años a partir del año 2026 y beneficiará a los trabajadores con carreras más irregulares. Además, la pensión mínima subirá hasta los 1.200 euros en 12 pagas para el año 2027. Para las mujeres aumentará el complemento para la reducción de la brecha de género. También mejorará, que es lo que decía antes el ministro Escrivá en la rueda de prensa, las lagunas de cotización, un complemento a esas lagunas de cotización. Y una cosa más, la Seguridad Social incluirá a los alumnos que hagan prácticas incluidas en programas de formación. ¿Y cuáles son las posturas sobre esta reforma? Algo hemos comentado ya. Primero, la acordaron los socios de gobierno, el PSOE y Unidas Podemos. Ayer cerraron el acuerdo los sindicatos mayoritarios y ya tenía también el visto bueno anterior de la Comisión Europea. No así la patronal COE, que dice que la reforma carga el aumento de los ingresos de la Seguridad Social sobre empresas y trabajadores, y un argumento similar esgrime el PP para rechazar también la propuesta.
Bueno, pues ya estamos en situación de lo que es más o menos esta reforma, así que les voy a preguntar así, de una forma genérica, ¿cómo valoran esta reforma de las pensiones? Luego ya nos centramos en pues las determinadas medidas, pero ¿qué les parece? Ricardo, empezamos por... Es un avance en buena dirección, pero es un avance sobre el que no hay acuerdo y, por lo tanto, si se produce en algún momento un cambio de gobierno, que en los próximos 20 y pico años alguno habrá, pues evidentemente va a estar en riesgo. Por mucho que se quiera fijar por ley, cuando haya otra mayoría la ley se puede cambiar. Entonces siempre se recomienda que haya acuerdos, que sean unos acuerdos grandes para que las soluciones no sean parches, sino que sean soluciones a largo plazo, que es lo que venimos reivindicando desde hace casi 30 años, porque el tema de las pensiones está encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Raúl. Positivo. De primero positivo porque se han recogido las grandes propuestas que estaban haciendo UGT y Comisiones Obreras en la mesa, entendiendo que COE tiene que hacer un ejercicio también en los próximos días de digestión para realmente llegar a encajar, como el que parece que lo está encajando en las últimas horas, pero sobre todo positivo porque también ha habido ese filtro desde Europa. Ahí desde el Ministerio ha pasado por Europa que marca sobre todo en los próximos años el ritmo realmente de esos cotizantes y de la vida real de los ciudadanos europeos. Por lo tanto, de inicio positivo porque ha habido un consenso y ha habido un ejercicio, como en los últimos años están pasando con este gobierno progresista en la coalición, en el que está habiendo un ejercicio de consenso y del debate, del diálogo, que es lo más positivo que puede tratarse en el día de hoy. ¿Y Agustín? Nosotros lo definiríamos como un cambio de paradigma, que ya empezamos en la primera fase de la negociación de la que comentabais antes, cuando se derogó factor de sostenibilidad, factor de revalorización. Coincido con Ricardo que habría sido mucho mejor que hubiese habido mucho más consenso. Probablemente COE hubiese estado como estuvo en la primera fase, habría sido mejor que hubiese estado en esta segunda fase. Pero sobre todo, por resumir el acuerdo, para nosotros es tremendamente positivo porque va a implicar más ingresos, más protección social y sobre todo dar más certeza y menos incertidumbre en el sistema de pensiones con la que llevamos desde los años 90, ¿no? Como comentaba antes el compañero. Entonces nosotros lo valoramos de manera muy positiva. Ahora podemos entrar en concreto a valorar las medidas, pero sobre todo eso. Y con respecto a lo que decía Ricardo, claro, el objetivo también es que no haya un cambio de gobierno que venga y cambie todo esto de manera radical, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que ir a la Comisión del Pacto de Toledo y tiene que ser a través de todos los grupos parlamentarios cuando haya una modificación de pensiones. Está recogido, lo podemos hablar luego, sí que hay un informe de evaluación trianual, sí, que se recoge se recogerá en el propio Real Decreto. Tenemos que ver el texto definitivo, pero bueno, eso es positivo también porque bueno, va a haber un control parlamentario a través de la Mesa del Pacto de Toledo con agentes sociales y además con la IREF, que entendemos que es positivo, pero sobre todo es un cambio de paradigma que desde nuestro punto de vista recoge las reivindicaciones, como decía Raúl, de incremento de ingresos y no reducir los gastos que implicarían reducción de las cuantías de las pensiones de los pensionistas. Ricardo, casi me lo has contestado en la primera pregunta, pero voy a insistir. ¿Esta reforma garantiza la sostenibilidad del sistema a corto, a medio, a largo plazo? Es una pregunta complicada. Sí. La sostenibilidad del sistema depende mucho del número de cotizantes y de los valores de las cotizaciones. Los salarios están subiendo, se cotiza más, pues va a haber más hucha. Claro, ¿qué pasa? Que las generaciones nuestras, los que ahora tenemos menos de 50, en realidad lo que ocurre es que vamos a ser muchos, porque es una generación que somos muy grande. Y entonces, el día que nosotros nos jubilemos, ¿van a quedar cotizantes detrás? Pues eso, por mucho que hagamos hucha, no sabemos si va a llegar o no va a llegar, porque eso dependerá de la natalidad de estos años, la inmigración de estos años, del mercado en estos años, si hay puestos de trabajo o no los hay. Y ahí está el sí que hay muchos factores, ¿no?, que pueden condicionar eso. Raúl, ¿garantiza esto la sostenibilidad del sistema? ¿O habrá que acometer más reformas? O sea, esto ya se ha llevado a cabo, pero habrá que ir pensando en seguir realizando cambios, modificaciones a medida que vayan pasando los años y se vea por dónde puede ir ese sistema, si está garantizado o no. Atendiendo, como comentaba el compañero de Comisiones Obreras, ese cambio de paradigma, estamos haciendo un ejercicio en los últimos meses, también con esa subida de la propia pensión del 8,5% de este año, en el que, bueno, por suerte, hace unas décadas, 35 o 40 años, en España los núcleos familiares crecieron y crecieron los hijos. Esos hijos ahora se empezarán a jubilar y es el momento en el que más jubilaciones habrá en España y habrá que sustentar claramente esa bolsa única para poder sufragarlo.
la última década, más o menos, 10-15 años, es donde las cotizaciones y los cotizantes más lagunas han podido tener por esos sectores precarios ante el ejercicio también de esa inestabilidad de algunos sectores, como pudo pasar con esa crisis bancaria o en el tema del sector de la construcción en los últimos años. Veremos también qué sucede a nivel europeo, vuelvo a decirlo, a nivel nacional hemos hecho ese ejercicio del nuevo reforma desde ayer y hay que ver también cómo marca Europa, con eso también de los Estados miembros, el ejercicio también de esos cotizantes. Por lo tanto, la única dificultad que se tiene que marcar es, como bien apuntado también el compañero, la parte migrante, la parte de natalidad, pero sobre todo cómo sustentar la caja única. En el día de hoy sí que ha habido un ejercicio, tanto desde el año pasado como en esta reforma, en el que parece que al menos, bueno, pues realmente son dos titulares, la sostenibilidad y la estabilidad. Parece que se marca con este texto todo aquello que es realmente quitarlo en el estable, pero hay que ver sobre todo también eso, en el que aquellos niños que nacieron hace 40 años es donde más ahora, sobre todo, también van a tener más pensiones que tienen que marcarse a nivel estatal, y tenemos otro debate en el que al final hay que hacer esa digestión con la COE, es cómo sustentar la caja única con los cotizantes y las cotizaciones que hay a día de hoy. Por lo tanto, también, bueno, pues desde aquí lanzar otra vez y tender la mano a la COE en esa digestión de este nuevo paradigma, de esta nueva etapa de las pensiones, con ese difícil acompasamiento que es los cotizantes y las cotizaciones para, bueno, pues vuelvo a decirlo, tuvimos la suerte en el que hubo hace décadas ese boom, ese baby boom, que es realmente los que están jubilando, y cómo podemos lastrar ahora, bueno, pues con la COE esos cotizantes y esas cotizaciones para realmente no poder hacer en los próximos años un ejercicio político que también se marque Europa, en el que van a marcarnos objetivos difíciles de poder llegar y que no tengamos otra vez un ejercicio difícil de hacer en una reforma que vuelve otra vez a lastrar a la parte cotizante que son los trabajadores. Agustín, también sobre la sostenibilidad, ¿se garantiza con esta reforma total o en parte el sistema? Nosotros entendemos que se garantiza a corto y a largo plazo. La garantía y sostenibilidad, esa palabra que sale tanto en los medios, de sostenibilidad del sistema de pensiones, es un tema también de voluntad política, lo comentaba Ricardo al principio, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de sociedad queremos dotarnos para pagar nuestras pensiones futuras? Lo comentamos en el último programa en el que estuve yo, ¿no? Es decir, la generación del baby boom no sabemos desde hace 3 años que va a estar ahí, va a entrar en el sistema de pensiones de 2025 a 2048. Esto es un reto demográfico que conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, vamos a pasar de 10 millones de pensionistas a 15 millones de pensionistas progresivamente de aquí al año 2048-2050, pero luego eso decrecerá. Es decir, sabemos que tenemos 25 años en los que necesitamos más ingresos del sistema o menos gasto. ¿Qué se hizo en 2013? Reducir el gasto. Cuando reducimos el gasto, lo que hacemos es mantener estable el gasto en porcentaje del Producto Interior Bruto, que implica rebajar las pensiones en una cuantía muy grande, que es lo que ocurría con el factor de sostenibilidad y de revalorización. ¿Cómo hacemos sostenible el sistema de pensiones con estos acuerdos? Se hace sostenible por la vía de incremento de ingresos. ¿Esos ingresos son incompatibles con la competitividad, etcétera, etcétera? Desde mi punto de vista, no. Tenemos que recordar también que en los años 80, en los porcentajes de cotización que teníamos tanto trabajadores y trabajadoras como las empresas, estamos hablando de 6 puntos más. Es decir, en contingencias comunes se cotizaba casi un 30%, ahora cotizamos un 23,6% a cargo de la empresa. Los trabajadores cotizamos un 4,7% más el 0,1% del MEI y las empresas en el año 1980 cotizábamos un 5,15%. Es decir, ha habido reducciones de cotizaciones durante estos 40 años de 6 puntos de cotización. Con la reforma de subidas de bases máximas de cotización, incremento del MEI que habéis comentado muy bien y las medidas de ingresos, no recuperamos todos esos 6 puntos de cotización que se han venido a recortar durante estos 40 años. Entonces necesitamos que el sistema sea sostenible, desde nuestro punto de vista es perfectamente sostenible y tenemos que hacerlo sostenible desde la vía del ingreso. Lógicamente tenemos que tener en cuenta todos los factores que comentaba antes Ricardo, mayor inmigración, natalidad, etcétera, etcétera, y que haya puestos de trabajo. A día de hoy tenemos más de 20 millones de personas afiliadas a Seguridad Social, con lo cual la clave es que tenemos que seguir haciendo sostenible este sistema de pensiones, que para nosotros es perfectamente sostenible desde la vía del ingreso. Y sobre todo yo insisto mucho en mandar ese mensaje de tranquilidad y de certeza, sobre todo a las personas más jóvenes, que son los que más desconfianza tienen en el sistema de pensiones, ¿no? Y creo que tienes que tener claro que van a tener una pensión pública digna y de calidad, ¿no? También el acuerdo plantea el incremento de las pensiones mínimas, también por ley, por primera vez en la historia, por así decirlo, en virtud de las pensiones mínimas se van a revalorizar y van a estar marcadas en función del umbral de riesgo de pobreza, lo cual es importante también, ¿no? Claro, porque me imagino que eso entonces ya no queda al albur del gobierno de turno, sino que está ya contemplado, está fijado, ¿no? Eso Entiendo. es.
tendrían que modificar la ley. Una vez que quedan la subida de las pensiones máximas van a subir con el promedio del IPC más el 0,115 en principio. Las bases máximas de cotización van a subir un poquito más, con el IPC promedio más el 1,2%. Entonces hay un margen importante de más ingresos para el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso está por ley. Si un gobierno de futuro quiere modificar el sistema de pensiones, tendrá que hacer la modificación legislativa. Desde nuestro punto de vista, esto tiene que ser siempre en el marco del diálogo social, porque es como han funcionado bien las reformas desde el año 95, ¿no? En 2001 se creó el Fondo de Reserva, ¿no? También, ya terminó, ya sé que me enrollo mucho. En el Fondo de Reserva, cuando se crea en 2001, se crea precisamente para atender ese mayor gasto en pensiones que sabíamos que íbamos a necesitar en la generación del baby boom. El sistema de pensiones, por decirlo de alguna forma, desde el 80 hasta el año 2001, tuvo casi siempre superávit, salvo el caso de la crisis del petróleo, ¿no? Ese superávit se invertía en políticas del Estado. Es decir, el gobierno de turno utilizaba ese superávit en seguridad social para financiar políticas de educación, de sanidad, las que considerase, ¿no? Por eso se creó el Fondo de Reserva, que llegó a tener 70.000 millones de euros. Entonces, bueno, siempre le digo a veces a los alumnos a los que les di clase alguna vez, ¿no? Si la seguridad social ha sido solidaria con el resto de las políticas del Estado, ¿por qué durante estos 23 años no puede ser el Estado solidario con nuestra seguridad social, que somos nosotros, los trabajadores y trabajadoras, y las cotizaciones a cargo de la empresa, los que mantenemos el sistema de pensiones, por el principio de separación de fuentes, ¿no? Nos ha quedado claro y le agradezco que haya sido tan didáctico. Lo único, Agustín, vamos a ser un poco más breves, porque si no, luego no me da tiempo a hablar de todos los temas que quiero hablar. Pero están muy bien esas aclaraciones. Además, luego vamos a tratar también de todo ello. Vamos a ver, una de las medidas estrella que más titulares ha acaparado estos días son, bueno, pues esas dos fórmulas para el cálculo de la pensión. Una que es la que tenemos, ¿no?, la de los 25 años, y otra la de los 29 años, pero con los 2 años que podamos quitar, esos 2 años que peor tenga el trabajador, ¿no? Llegó a estar encima de la mesa una propuesta de llegar hasta los 30 años, propuesta que por lo que vemos se ha logrado rebajar. De todas estas fórmulas, bueno, primero quería saber por parte de los sindicatos por qué eran reacios a ampliar bueno, pues ese periodo de cotización, o sea, qué perjuicios le iba a causar al trabajador, entiendo, y bueno, esas dos fórmulas de momento van a convivir. ¿Quién las va a fijar? ¿La puede fijar el trabajador según lo que le convenga? Ricardo. Bien, en principio es el trabajador el que va a poder elegir en ese momento. El por qué el periodo más largo en general perjudica, pues porque las bases más antiguas son las más bajas. A medida que tú vas trabajando, aunque solo sea por el 1% de antigüedad, va subiendo el salario y va subiendo la base. Entonces, los años más lejos de tu edad de jubilación son los que menos aportan. ¿Qué ocurre? Que si has tenido alguno de los últimos años, que es cuando se supone que más cobras, que no has trabajado porque has caído en paro o lo que sea, pues es verdad que te puede salir mejor coger algún año de los del principio, que al final son los que estamos añadiendo. Si hubiéramos cogido 30 o 35 años, como se llegó a plantear, pues evidentemente hubieran bajado la pensión de los que se jubilen a partir de ahora, porque me supongo que las anteriores no se iban a haber modificado. Entonces, al final va por ahí los tiros, es decir, si ampliamos la vida, pues es verdad que puede bajar la base del que se jubila ahora. O sea, que me imagino que ustedes están satisfechos que se hayan contemplado las dos fórmulas, entiendo. Sí, llegó a barajar, también estuve en la mesa hace unos años, en los últimos 10 años en el debate, hasta poder coger la vida laboral entera, entendiendo, como bien apunta Ricardo, es que al final eso es al final la mochila que repercute directamente al trabajador. Si tú amplías años de cotización, será más fácil que tengas esas lagunas o tengas esa dificultad de salarios más bajos y, como bien apuntaba, gracias a esos complementos o pluses de antigüedades o del mercado laboral, en la negociación colectiva, en el que abordamos, en el que haya más salario también por la antigüedad en una empresa o de la cotización también hasta el propio país, como se puede llegar a abordar a lo mejor en un futuro máximo, viendo también cómo esté el mercado laboral en España, bueno, pues es al final donde más deja, por decirlo así, con la expresión de pelo en la gatera al final, es el trabajador, con una vida laboral y con una carrera mucho más larga. Además, atendiendo a los últimos movimientos de los manifestantes y la reivindicación social en Francia, por ejemplo, en materia de te sube más vida laboral, pero también, por ejemplo, los ciudadanos franceses han tenido menos precarización en sectores o menos lagunas en los últimos años, atendiendo a unos mercados, a unos sectores mucho más continuistas en trabajo. En España, por 20.000 casuísticas, sobre todo la parte sectorial o con el debate claramente también con las últimas crisis que ha podido afectarse en los últimos 30 años en España, bueno, podemos ver también a nivel Estado español había mucho más lagunas y mucho más precarización de esas cotizaciones y sobre todo caídas de cotizaciones. Por lo tanto, también atendiendo a ese debate que
está habiendo ahora en esas reivindicaciones, esas huelgas o manifestaciones francesas, tú puedes ampliar mucho más allá el número de años de vida laboral, pero has tenido mucho menos lagunas o mucho menos precarización de altibajos o montañas rusas en tus cotizaciones. En España, por 20.000 casuísticas, que no es el día de hoy en el que podemos llegar a abordarlo, que se han abordado en muchos mensajes sindicales y patronales con el Gobierno, bueno, pues en detrimento del trabajador, esas lagunas o esas dificultades, como esa brecha de género, que también se aborda muy bien aquí en esta nueva reforma, bueno, pues al final era esa raya roja en la que no se marcase realmente la extensión de la vida laboral, porque también venimos de eso, de una vida, una carrera profesional en los últimos 10-15 años, en el que bueno, pues también se afectaría mucho más en materia de esa cotización o esa mochila que dejaría mucho más en detrimento la pensión o la jubilación de cálculo de los españoles. Como esto está aclarado, le voy a preguntar a Agustín por otro punto importante de la reforma. Se elevan las bases máximas de cotización. Eso en la práctica supongo que eleva los costes de la empresa, ¿no? ¿Es así? Sí, al final cuando elevas las bases de cotización, el tipo de cotización a cargo de la empresa puede variar entre un 31 y un 36 dependiendo del epígrafe de accidentes, ¿no? Entonces, cuando la base de cotización es más alta, más ingresos para el sistema. Ahí está, en eso está incardinada precisamente la reforma. La estimación que hacemos nosotros es que esto implicará unos 9.000 millones de euros más al año, más o menos en el efecto agregado, hasta la terminación, unos 70.000 millones de euros aproximadamente. Además de esta base máxima de cotización que se incrementará, como dije antes, habrá una cotización adicional de solidaridad que va a incrementarse hasta llegar al 6% en el año 2045, justo los años que más necesitamos, ¿no? Eso implica una mayor cotización a la seguridad social, es decir, es un mayor coste para el trabajador que cobrará un poquitito menos y un mayor coste para la empresa que cotizará un poquito más por las bases máximas de cotización, y ese destope adicional es un destope, pero solo por la parte de exceso. Es decir, la base de cotización este año son 54.000 euros brutos al año más o menos, ¿no? Si una persona cobra 80.000 euros, ese exceso de los 54.000 a los 8.000 llevará una cotización aparejada que empezará a cotizar un poquito más y llegará en el año 2045 a ese 6%. Va a ser todo también de manera progresiva, así que es importante aclarar que en la reforma, en las últimas reformas de seguridad social, ha habido periodos transitorios muy largos para que no sea un coste muy grande, muy alto, el hacerlo de un año para otro, ¿no? De ahí que el periodo de cálculo se haga de manera transitoria, se haga de manera progresiva. Y muy rapidito, es una cosita del periodo de cálculo. En la propuesta original eran 35 años. ¿Vale? Pasaron luego a 30, entonces 35 años, como ha comentado muy bien Ricardo, en efectos agregados supuestamente tu pensión baja. Si hiciéramos hoy una previsión y pasásemos hoy de 25 a 27 o 29 años, las estimaciones que hacemos nosotros en el Gabinete Económico es que el 40% de las personas perderían pensión, el 40% ganarían un poquito de pensión y el 20% permanecería estable. Pero en los efectos agregados del sistema de seguridad social no va a haber gran diferencia en ingresos ni en gastos realmente, ¿vale? Entonces, ¿quiénes suelen perder pensión cuando se hace una modificación del periodo de cálculo? Quienes tienen vidas laborales más estables y por ende mejores pensiones. ¿Quiénes suelen ganar pensión cuando cogemos más años? Quienes tienen una ruptura de su vínculo laboral, es decir, los despiden al final de su vida laboral, como ocurrió en la crisis de 2008. Muy bien. Haciendo relación a esos costes laborales por los que le preguntaba, Agustín, en ese punto la COE ha mostrado su rechazo a la reforma, sostiene la patronal que resta competitividad a las empresas. Su presidente, Antonio Garamendi, lo calificaba directamente de impuestazo al empleo, más comedida, pero en esa misma línea se manifestaba también ayer la vicepresidenta de COE Castilla y León. Ángela de Miguel ponía el énfasis, el foco en cómo va a afectar al tejido empresarial de nuestra comunidad. La escuchamos. Castilla y León tenemos un tejido empresarial de empresas muy pequeñas, a las cuales realmente cualquier subida que tenga que ver de esas cotizaciones y también para los propios trabajadores, pues puede poner en dificultades y suponer un freno al crecimiento económico y a la generación del empleo, y creemos que eso se tiene que tener en cuenta, y para ello es muy importante pues tener todos esos datos, informes donde se vea un poco el impacto que pueda tener una reforma de este calado, también ese impacto en las empresas y en la economía en general. Pues le voy a preguntar a Ricardo, ¿es tanto el coste laboral para las empresas por esa subida de las bases de cotización, de las bases máximas? No. Según lo planteas, no. Lo que ocurre es que se acumulan más cosas. Entonces, nosotros venimos de una situación donde la productividad que tenemos es relativamente baja comparada con nuestro entorno. Se han subido mucho los salarios, ya con desacuerdo de la patronal, y ahora se suben también las cotizaciones, entonces oye, nos viene todo, no hay acuerdo para nada. Vale. Este último punto de la subida de las cotizaciones no es tan grave,
digamos, ha sido mucho más grave a lo mejor la subida de salarios de este año y las negociaciones que se están haciendo ahora para subir cada uno de los convenios, va a ser mucho más el importe lo que va a repercutir que no esta subida de cotizaciones, que además es a lo largo de 20 y tantos años, que es poquito a poco y que se va a ir notando. Pero es verdad que va todo en la misma dirección y que venimos de 2 desacuerdos anteriores, entonces hay que entenderles también. Raúl y Agustín, ¿cómo valoran los argumentos de la COE para rechazar el acuerdo en base a eso, a que esto va a encarecer la competitividad de las empresas? Estamos acostumbrados, pero cada vez nos sorprende más. Vuelven a sacar otra vez al arcángel con la trompeta de fin del mundo, pasa con el SMI, pasa con materia de pensiones, con la subida de los salarios. Se ha visto claramente que no es así y sobre todo claramente hablamos de las cotizaciones, hablamos claramente de la productividad, de una flexibilidad empresarial. En los últimos años, las últimas 2 décadas, la palabra flexibilidad o productividad está todo el día encima de la mesa y bien se vuelve a hablar como con el tema de la producción o con el precio, al final también tanto de materia prima como de producto elaborado en los últimos meses, sobre todo tras la pandemia. Vamos a hacer un ejercicio otra vez de que vuelvan a sentarse, vuelvan a ser coherentes y a digerir claramente cómo está el ejercicio de ese beneficio y realmente de esas cotizaciones. Entendemos que al final, ante esas cotizaciones, sustentamos también un consumo y sustentamos también lo que es al final el PIB o es el gasto final de la economía, que no hablamos de esa macroeconomía, sino al final de la economía de los bolsos de cada uno de los ciudadanos. Y vuelvo a decirlo, si hace unas décadas, por suerte en España, hubo un gran número de nacimientos, ahora no tenemos ese número de nacimientos. Si estamos teniendo una dificultad de atracción de la migración y además también la patronal está haciendo poco ejercicio de atraer inversiones, también con otras políticas como en Castilla y León, erráticas hacia las activas de empleo o atraer inversiones y proyectos, que tampoco está haciendo mucho la COE en Castilla y León para atraer proyectos e inversiones, de alguna manera hay que sustentar claramente ese ejercicio, esa cotización. Por lo tanto, volvemos a decirlo, la cotización, porque es así al final, es un sistema solidario. No a día de hoy estoy trabajando para tener yo mi hucha y cobrar el día de mañana, no, estoy trabajando en el día de hoy para cotizar para los que se están jubilando en el día de hoy. Por lo tanto, cabe esperar, aunque es mucho pensar, en el que vuelvo otra vez a guardar las trompetas de fin del mundo y haga un ejercicio en el que, si queremos realmente producir y consumir, tendrá que haberse cotizaciones. Por lo tanto, la única manera de soltar cotizaciones también en el día de hoy es, como hemos dicho, en el día de hoy vuelvo otra vez a ver ese pequeño porcentaje que el trabajador también va a aportar con esos nuevos materias de dejar cada uno de nosotros en esa fiscalidad, y no cabe otra en que al final la patronal de por todas se dé por vencida y diga claramente que va a sentarse a hablar de cotizaciones. Agustín, ya por terminar, un poco también para responder, que ya me quedo sin tiempo. Muy rapidito. Sí, lo comenté un poco al principio, ¿no? Yo entiendo que no se va a arrastrar la competitividad realmente. En primer lugar, no es un impuesto. Es muy importante el aclarar que las cotizaciones sociales, desde nuestro punto de vista, no son un impuesto. En cierto modo, podemos discutir si es un salario diferido, pero no es un impuesto. Es como mantenemos nuestro sistema de seguridad social, con cotizaciones sociales a cargo de la empresa y con cotizaciones sociales a cargo de los trabajadores. Coincido con Ricardo, el importe de esas cotizaciones no va a ser tan grande. ¿Por qué? Porque realmente el incremento de cotizaciones pivota en dos pilares. En el MEI, que va a incrementarse de un 0,6 a un 1,2 en el año 2029, es decir, es un 0,6 compartido entre empresas y trabajadores, que es muy poquito, y en el incremento y destope de las bases máximas de cotización. ¿Qué trabajadores y trabajadoras van a estar afectados por esas bases máximas de cotización? 1.200.000 trabajadores y trabajadoras que normalmente van a trabajar en grandes empresas que tienen una situación financiera bastante estable. En pymes puede haber trabajadores que tengan bases de cotización topadas, pero no es lo normal. Puede ocurrir, pero en las pymes, que son el 90-95% de las empresas de Castilla y León, puede ocurrir que haya trabajadores con bases de cotización topadas, pero no es lo normal. Entonces entendemos que esas empresas que tienen que asumir ese mayor coste de cotización van a tener una situación financiera y económica bastante estable. Con lo cual entiendo que, pues un poco comparto lo que dice Raúl, ¿no? Que debemos intentar volver al consenso en materia de la mesa del Pacto de Toledo en este sentido, ¿no? Bueno, pues ha quedado muy bien aclarado. Ricardo, Raúl y Agustín, un placer teneros aquí en el programa, y cuando tengamos que hablar de cualquier otro tema, pues ya sabemos que podemos contar con vosotros. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a hacer una pausa y bueno, vamos a hablar de la Ley de Bienestar Animal, que hoy la aprueba definitivamente el Congreso. Hay ahí una reivindicación de PACMA que anuncia que se están dando un repunte, un aumento de los casos de maltrato. Así que hacemos una pausa y luego hablamos de ello. Hasta ahora. El Congreso de los Diputados aprueba hoy ya de forma definitiva la Ley de Bienestar Animal. Contempla una reforma del Código Penal para endurecer las sanciones al maltrato y finalmente excluye a los perros de caza. Eduardo.
Sí, Pilar, como dices, el Congreso acaba de aprobar hoy otra de las leyes más destacadas del Ejecutivo, la primera norma estatal en materia de derechos y bienestar de los animales, con algunas novedades como la de que los dueños de perros deberán tener un seguro obligatorio y hacer un curso, o que las tiendas dejarán de vender animales como perros, gatos y hurones. Esta norma, su equilibrio, el bienestar de los animales, es garantizar nuestro propio bienestar. Tendremos que convivir con la rata, con la serpiente que se cuele en casa o en el gallinero, porque si la matamos podemos ir a la cárcel de 6 a 18 meses. No es un bulo, señor Uralde, es el artículo 340 bis del Código Penal. Reventar de manera antidemocrática a través de bulos los contenidos de esta ley. Eso es lo que hemos vivido durante todas estas semanas. Bueno, pues en el exterior del Congreso, mientras se debatía y se aprobaba, se estaba manifestando durante el debate el partido animalista, PACMA. Entre otras cuestiones, la formación denuncia que la ley no protege a los perros de caza. Eva Ramos, asesora jurídica de PACMA, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Eva, ustedes venían advirtiendo ya de que antes de que se aprobase hoy, desde que se supo que quedaban fuera de la ley estos perros, ya había notado un repunte de los casos de maltrato, ¿no? Sí, bueno, como llevamos denunciando años, los animales más maltratados de entre los animales, ¿no?, considerados de compañía, son los perros, que están explotados por los cazadores para practicar la actividad de la caza. Y bueno, pues el hecho, ¿no?, de que precisamente se apruebe la primera ley de protección animal en España, que precisamente excluya a estos animales, bueno, pues un contrasentido, y efectivamente las protectoras estas últimas semanas están reportando, ¿no?, aún más casos, ¿no?, de maltrato de estos animales. Eva, ¿tienen documentado algún caso en Castilla y León? Porque otro día en una nota de prensa sí que venía algún caso de otros puntos de España. No sé si aquí tienen ya conocimiento de algún caso. Pues ahora mismo me pilla que no te sé decir, porque en concreto en Castilla y León no te sé decir. Sé que efectivamente se están reportando desde toda España. Tendría que ver, ¿no?, los casos concretamente de la Comunidad de Castilla y León. Muy brevemente, lo único, Eva, ahora mismo, ¿en qué situación quedan los perros de caza? ¿Qué creen que va a pasar a partir de ahora y qué se puede hacer? Bueno, pues lamentablemente es la primera ley de protección animal que se aprueba en España, porque recordemos que ya tenemos 17 leyes autonómicas. Ninguna de estas 17 leyes autonómicas ha excluido jamás a los perros de caza, y lamentablemente nos encontramos pues que en 2023 la primera ley de ámbito nacional, que supuestamente iba a unificar esta legislación, o ese era el propósito, ¿no?, unificarla y mejorarla, pues lamentablemente es la primera ley que va a excluir a los perros de caza. Y bueno, lo que nos tememos, estamos muy preocupados, porque algo que llevamos meses advirtiendo desde que el PSOE presentó su enmienda en septiembre era precisamente que las exclusiones que hace la ley, no solamente de los perros de caza, sino de los perros para guarda de ganado, los perros que se utilizan en actividades profesionales, bueno, los perros y todos los animales, ¿no?, que se utilizan, digamos, para actividades específicas, están excluidos. Y lo que tememos es que estas exclusiones se vayan trasladando a las legislaciones autonómicas y estos animales estén aún más desprotegidos de lo que están hoy en día, ¿no? Bueno, pues veremos cuál es el efecto de esta aprobación de la ley. Eva Ramos, asesora jurídica de PACMA. Gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y ya recordamos el pasado martes que esta semana se cumplen 3 años del decreto del estado de alarma y el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Pues hoy mismo en León hay un homenaje a las víctimas de la COVID-19 y al personal sanitario. Además del alcalde de la ciudad, también está presente el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, Natalia García. Buenas tardes. Hoy en León se ha realizado un acto de conmemoración de los 3 años desde que comenzó la pandemia a las puertas del Hospital de León, y para poder poner en valor la labor de los sanitarios, también recordar a aquellos que perdieron la vida durante la pandemia. Y conmigo están 2 personas importantes en aquel momento. Saúl, médico de urgencias del Hospital de León, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y también está Miguel, que es enfermero, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, vamos a empezar por urgencias. Fue uno de los puntos de batalla, de los caballos de batalla más importantes durante la pandemia. Ahora, con un poco de perspectiva, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo recordáis?
Sí, lo vemos como muy lejano, ¿no? Como que ha pasado no 3 años, sino 3 siglos. Y bueno, lo vemos, hombre, con orgullo del trabajo realizado, ¿no? Porque fueron momentos muy difíciles, muy complicados, de una amenaza muy desconocida, pero que, bueno, al final pudimos con ella, ¿no? ¿Hemos aprendido algo, la sociedad, el sistema sanitario de aquella pandemia? Ojalá que hayamos aprendido algo, ¿no? Pero da la sensación como que nos hemos olvidado, ¿no? Que todo aquello que era reconocimiento y comprensión, pues ahora nos volvemos otra vez a las andadas, ¿no? De ser muy egoístas, de pensar en que cada uno somos lo más importante y que todo lo queremos ya con prisa y con el abuso del sistema sanitario, ¿no? Y a nivel de pacientes, ¿los pacientes vuelven a ser los de antes de la pandemia? Tampoco no sé, ya hemos dejado las mascarillas, hemos dejado otras muchas cosas que habíamos retomado pero que no hemos retomado después. No, ahora ya es totalmente normal. Estamos ya en una situación igual a la previa a la pandemia. Pues otra de las patas, como yo decía, también fue la enfermería. Estuvisteis ahí al pie del cañón durante el tiempo de la pandemia, antes también y después también. ¿Cómo lo recuerdas tú? Bueno, pues yo lo recuerdo con una época de incertidumbre, de aprendizaje continuo. Diariamente nos enfrentábamos a una pandemia, a una enfermedad que desconocíamos. Nuestra labor principal, que es la de cuidadores, cuidar de los pacientes, nos veíamos desbordados. Pero bueno, día a día fuimos aprendiendo y fuimos intentando resolver en la medida que podíamos pues las situaciones que se nos daban, que se multiplicaban exponencialmente a cada semana que pasaba de la pandemia. Estábamos comentando con Saúl también que la gente se ha olvidado un poco. ¿Cómo fueron aquellos momentos de aplausos, de que la gente os reconocía? ¿Se ha olvidado todo aquello? En cierto modo se ha olvidado, o sea, fueron unos momentos que realmente la gente se implicó con el personal sanitario, un reconocimiento. El confinamiento ayudó a ello porque la gente no podía salir de casa, era una forma de reconocer, pero luego, a medida que ha pasado el tiempo, eso ya se ha olvidado. Hemos vuelto a ser lo mismo de antes y bueno, el reconocimiento ha quedado en aquella época y ahora pues volvemos a lo de siempre. Pues ya lo ven, 3 años después parece que volvemos a los momentos antes de pandemia. No sé si esto es bueno o malo en cualquier circunstancia, pero aquí en León hoy se ha querido tomar un momento de parada, de volver a mirar atrás y de reconocer la labor de los sanitarios. Y pararse a reflexionar en lo que decías, Natalia. Gracias y buenas tardes. Sí, que está bien recordar, pero eso, recordar, simplemente homenajear, pero que no queremos volver atrás. Que nos hemos quedado sin tiempo, pero que mañana volvemos otra vez con todos ustedes. Será viernes, 12:30, aquí en directo en Está Pasando. Que disfruten, hasta mañana.